¿Qué es el emprendimiento? Es una decisión. Es una decisión para valientes, diría yo. Pero aunque sea difícil empezarla o tomarla, es más difícil mantenerla. Es un reto que aquellos valientes aceptan. O sea, yo siento que igual no hay nada que te prepare para la muerte o para algo trágico, no hay nada que te prepare. Pero sí tienes que entender que la vida sigue y que sí puedes continuar. O sea, si las cosas sean muy, muy graves y muy difíciles, sí puedes continuar, aun cuando tú pienses que no, sí puedes. Estamos acostumbrados a dar las gracias por cosas buenas, pero también hay que agradecer las cosas no tan buenas, porque eso es lo que lo está llevando a cambiar de nivel, es lo que lo está llevando a seguir, a avanzar, a ir más allá. ¿Por qué es importante la lectura en el emprendedor y a dónde los puede llevar si toman el hábito? Hola, ¿qué tal? Y sean bienvenidos nuevamente a este episodio de Emprendeando. Hoy tenemos una invitada súper especial, es fotógrafa, emprendedora, amante de la literatura y con ustedes Fernanda. Fernanda, bienvenida a Emprendeando. Muchas gracias. Bueno, yo creo que tenemos una sorpresa. Primero que nada, agradecerte por estar ahí sentada. No te digo que gracias por la invitación porque estás con nosotros todo el tiempo. Para mí es una sorpresa estar aquí. Bueno, para todos nuestros suscriptores quiero decirles que Fernanda es nuestra líder de producción, aparte pues de la empresa que tiene, de sus emprendimientos de los cuales ya vamos a estar hablando un poquito. También nos ayuda con toda esta magia que ocurre cada vez que ustedes ven nuestras entrevistas, así que más que bienvenida. Y bueno, iniciando en este episodio, cuéntanos o cuéntales a todos quién es Fernanda, por qué tomó la decisión de estudiar fotografía y cuál es su pasión por las imágenes. Eso de quién es Fernanda está difícil de responder. Siento que soy el resultado del proceso que Dios ha puesto y que aún está formando en mi carácter. ¿Y por qué decidí ser fotógrafa? Bueno, aunque mucha gente lo vio como rebeldía, como esta quiere hacer algo diferente, no. En serio fue, como les estaba diciendo ahorita, una decisión muy concienzuda, porque yo en el colegio tenía muchas habilidades y profesores, si están viendo esto, no hagan esto jamás en la vida. Me pasó que muchos de mis profesores era como, no, pero ¿y por qué no estudias ciencias políticas? Tú serías una excelente política. ¿Por qué no estudias literatura para que te dediques a escribir? Que sea ingeniera, que bueno. Y así, todos con su materia. Y eso generó en mí una confusión tremenda. Pero entonces ya después yo de investigar me di cuenta que lo único que incluía todo lo que me gustaba era la fotografía. Porque tiene química, tiene física, tiene matemática, tiene las habilidades de escritura. Todo esto es muy importante para un fotógrafo, sobre todo la matemática. Entonces ahí fue como que decidí estudiar fotografía. Igual todavía estaba muy indecisa, entonces yo lo que hice fue que tomé un diplomado en fotografía publicitaria. Y ya ese día yo dije, esto es lo mío. Y ya a mi familia le costó un poquito más de tiempo acoplarse, pero ya cuando llegó como en cuarto semestre ya dijeron como, no, esta no se podría dedicar a otra cosa. Eso quiero preguntarte porque la fotografía pues es un arte, como hablar del baile o una persona que quiere estudiar música. ¿Cómo tomaron eso tus padres? O sea, porque la fotografía por lo general, y si tú lo hablas con cualquier otra persona, tú ya eres profesional y entiendes muy bien el concepto, pero mucha gente lo ve como, la fotografía como hobby, ¿sí? Como, chévere que vaya y tome foticos de paisajes, pero entonces, ¿cómo lo tomaron tus papás y realmente qué es la fotografía? Okay. Bueno, digamos que respecto a mis padres, mi papá en ese momento no era un papá presente. Yo, yo no tuve relación con él durante la mayor parte de mi vida. Entonces, pues por parte de él, pues yo me imagino que fue como, bueno. Ya ahorita sé que piensa diferente, pero pues en ese momento sí. Para mi mamá, creo que para el que más conflictivo fue para mi abuelo, porque yo creo que no es como que te nazca un hijo y tú digas, mi hijo va a ser fotógrafo. No, eso no pasa que tus papás te digan, tú naciste para ser fotógrafo, como si le dicen de pronto a los doctores. Entonces fue difícil, al comienzo fue muy difícil, además porque pues el mundo de artistas es un mundo denso.
Pero en una ocasión yo tuve que hacer una sesión de fotos en mi casa y ahí fue cuando cambiaron el chip, porque me vieron como tan feliz y pues tan feliz haciendo esto que hacemos aquí detrás de cámaras, que montar luces, que medir, que cuando es fotografía es mucho más controlable, porque entonces es que la foto quede exacta, que la modelo pose como debe posar, que si vamos a amarrar al modelo, cómo hacemos que sea ergonómico para él, que entonces cuando me vieron haciendo esto y me vieron que ya era yo tan feliz, dijeron como, o sea, ella tomó la decisión y qué bueno que se mantuvo en su carácter de yo no voy a cambiar de decisión aunque todo el mundo me diga otra cosa. Entonces, pues fue eso. Y respecto a qué es fotografía, eh, hay algo muy bonito que es desglosar la palabra. Foto, que es luz, y grafía, que es escritura. Entonces, básicamente los fotógrafos somos escritores con luz. Nosotros contamos historias a través de la luz. No había escuchado ese concepto. Está interesante. Bueno, continúas con todo el tema de fotografía y por qué tomas la decisión también de alternar la fotografía con el emprendimiento. Eso sí fue como medio por rebeldía. No, mentiras, no fue rebeldía. Lo que pasa es que siempre, desde que estaba incluso en el colegio, tuve aptitudes de liderazgo. Entonces, para mí entrar a un trabajo a veces era muy chocante porque las cosas no estaban bien, no estaban organizadas. De hecho, pues en la universidad estuve en un par de proyectos, de hecho en uno estuvimos juntas que fue Punto Cero y había cosas que estaban demasiado desorganizadas y a mí eso me chocaba mucho, como que no, el no poder de pronto abonar ahí mi cuota para que las cosas fueran mejor. Y tenía una madrina espectacular de confirmación con quien habíamos estado hablando siempre. Y ella me dijo como, o sea, sí, no, para ti va a ser difícil porque primero estás acostumbrada a trabajar todo el tiempo, a tener tu plata. Y segundo, estás acostumbrada a liderar y eso es algo que en un trabajo tradicional normalmente no se puede. Tú sigues órdenes. Entonces empecé a hacer como proyectos así individual, ya para 2015 que ya compré mi cámara, mi primera cámara. Empecé a trabajar como con modelos, empecé que un amigo vende ropa, entonces ven, te hago las fotos, te las hago de pronto un poquito más económicas, pero yo necesito práctica. Y así fue como empecé a trabajar solita, como por mi cuenta. O sea, siempre has tenido esa misma pasión por ejercer tus negocios, por prosperar. Sí, claro, sí, no, de las ventas sí, desde niña. Yo sí era la que llevaba gomitas y moritas a vender al colegio, sí. Y además porque fue algo que vi en mi abuelo. Mi abuelo es comerciante, toda la vida ha sido comerciante, entonces él comerció con fruta, con madera, actualmente tiene un hotel, entonces todo el tiempo ha estado esta cuestión de las ventas y me gusta pensar que yo soy como la que le heredó ese gusto, entonces ha sido como más de ahí. ¿Y qué representa tu abuelo para ti? Porque siento que has Uf, luchado mucho. Sí, has hablado bastante de él. mi abuelo es, no sé, es que durante muchos años fue como esa representación de papá en mi vida. Pues, la verdad, yo lo amo demasiado. O sea, es como uno de los hombres más importantes en mi vida. Y pues al punto de que, digamos, ahorita justamente que ya hemos tenido un poquito más de crecimiento, sé que es la persona que está más orgullosa del crecimiento que hemos tenido. Entonces, es como esa persona que ha sido referente. Bueno, quiero preguntarte para ti, para Fernanda Gómez, ¿qué es el emprendimiento? El emprendimiento es una decisión. Es una decisión para valientes, diría yo. Pero aunque sea difícil empezarla o tomarla, es más difícil mantenerla. Entonces siento que es eso. Es un reto que aquellos valientes aceptan. Y en tu caso, ¿cómo ha sido ese proceso de mantenerla, como dices tú? Uy, no. Ha sido un camino bien dramático porque llevamos, o sea, bueno, desde que yo empecé a trabajar con Gina, eso fue en 2015, y nosotros formalmente, pues bueno, formalmente que le pusimos nombre, ¿no? Han pasado 6 años larguitos. Te voy a interrumpir. ¿Quién es Gina? Eh, Expliquemos quién es Gina. ok. Gina fue la persona con quien yo fundé Gilu, por eso se llama Gilu, G de Gina, Lu de Luisa, que es mi primer nombre.
Em, entonces, ella fue coordinadora académica en mi colegio, pero con ella tuvimos una relación muy cercana desde que yo estaba como en segundo. Ella era la hija de la rectora del colegio y cuando yo estaba en segundo, ella empezó a ir al colegio. En ese momento ella estaba estudiando ingeniería de sistemas y para esa época mi mami estaba viviendo en Girardot, entonces pues sí fue un año como bien pesadito, pero pues obviamente uno de niño no lo entiende. Entonces ella estuvo como muy presente conmigo porque sabía que algo no estaba bien. Y ya de ahí, pues ya como que ella todo el tiempo estuvo mientras yo estaba en primaria, ya en bachillerato ya empezó a dictarme clases de informática. Y cuando estaba en octavo, noveno más o menos, yo era católica en ese momento, hago la confirmación y mi mamá me dice como, o sea, no, pues yo te escogí la de bautizo, yo sé que tú la amas, la adoras, pero tú escoges tu madrina de confirmación. Entonces yo la elegí a ella, yo le dije, ella fue la más feliz de la vida. Y ya cuando, o sea, creamos una relación muy cercana y ya saliendo del colegio, pues ya es cuando empieza todo esto de que empezamos a hablar con ella y nosotras estuvimos trabajando así como, no sé, 3 años más o menos sin ponerle nombre a la empresa. Y ya después le pusimos Gil. Ahora cuéntanos de Gilu. ¿Qué es Gilu? ¿Qué hacen? Bueno, me gusta siempre decir como nuestro mensaje paquete que es arte que se adapta a tus formatos. Porque nosotros tenemos como dos secciones diferentes en Gilo. La primera es de servicios, en donde hacemos todo esto, hacemos fotografía, audiovisuales, publicidad, ilustración, diseño, bueno, toda esta parte creativa. Y tenemos también en la parte de productos que hacemos personalizados, pero principalmente tenemos nuestra propia línea, eh, que de hecho es en estética minimalista de diferentes diseños, principalmente del mundo geek, pero también hacemos cositas así como por encargo. Tenemos cuadernos, libretas, pocillos, vasos, próximamente camisetas, buzos y demás. Genial. Dijiste que llevabas 5 o 6 años ya como constitución de empresa, ¿cierto? Em, y antes pues trabajabas también como independiente. Hay personas que todavía no saben cómo van a formalizar sus negocios. Eh, Venden de pronto cositas como tú lo hiciste en algún momento, pero tienen ese miedo de dar ese paso de crecimiento. Entonces, cuéntanos en qué te ha retado más el haber constituido la empresa, o sea, ya ser una empresa formal. ¿Qué, qué implica? ¿Qué implicaciones tiene ya formalizarte en un país como Colombia? Y lo que te dije, los retos más grandes que has tenido después de formalizarte. Bueno, hay que aclarar algo. Fueron 6 años de ponerle el nombre. Nosotros como tal todavía no tenemos cámara de comercio y estas situaciones. Lo ideal es que esto ocurra este año. Em, pero en cuanto a cosas que nos hayan pasado, yo creo que 80.000. O sea, yo creo que aquí hay un montón de historias que nos quedamos aquí 5 horas. Pero, o sea, ahorita que me estabas preguntando, digamos, de la trayectoria y de cómo seguir, cómo perseverar, yo diría que nosotros hemos tenido como 4 relanzamientos, más o menos, para que te hagas una idea. La primera vez nosotros le pusimos el nombre porque fuimos a un evento que era el aniversario número 4 de Lectores Bogotá. Gracias, Lectores Bogotá. Ellos nos presionaron pues como a tener nombre y redes sociales y literalmente se crearon para ese evento. O sea, nosotros no teníamos nada. Teníamos nuestros cuadritos, nosotros empezamos con unos cuadritos en MDF de 21 por 17,5 y los llevábamos ahí en una mesita y ya. Ese fue nuestro primer producto. Y ya después de esa feria, como que nos salieron cosas fijas, entonces dejamos las redes botadas. Volvimos como al año juntas. Después ocurrió todo lo de ellas, entonces otra vez apague y vámonos. Que lo de ellas, pues me imagino que ya más adelante. Sí, creo que está muy pronto para entrar en tragedias, entonces. Luego de eso, como a los 10 meses, 11 meses, yo intento regresar, pero digo, entro en otra crisis existencial donde digo, o sea, no puedo hacer todo yo sola,
y me vuelvo a ir. Y ya después, como a los 6 meses de eso, otra vez digo como, bueno, no, o sea, ya esto es un legado y esto no es solo por mí. Y empiezo nuevamente y ya desde ahí no nos hemos detenido. Bueno, nos has hablado de Gina y cuéntanos un poco más pues, de Gina. ¿Quién es Gina? ¿Cómo ha sido parte importante para tu vida? Ok. Bueno, y ya conté más o menos el cómo nos conocimos, cómo se desarrolló nuestra historia. Pero yo quiero, o sea, voy a aprovechar este espacio aquí para agradecerle infinitamente todo lo que fue, porque fue una mujer valiente, fue una mujer a la que le pasaron cosas que, o sea, en serio, uno dice, esto no debería pasar en la vida, eh, pero sé que hasta el día que se fue una mujer feliz, sobre todo. Lo que pasó con ella es que el 10 de marzo del 2020, eh, ellas venían regresando a Bogotá, estaban en Villeta, creo. Ujú. Se me va el nombre del pueblito, pero creo que es Villeta. Pero ellas, ¿quiénes? Gina y... Iba Gina, la señora Oliva, que es la mamá, era la rectora del colegio, Victoria, que era la bebé. Vicky cumplía 5 años ese 13 de marzo, o sea, 3 días después del accidente. Y también iba una estudiante del colegio que se llama Valentina. Y lamentablemente estuvieron en el lugar y hora equivocados. Eh, un camión que transportaba cemento, una mula de estas que son súper grandes, se quedó sin frenos y las chocó. Entonces, o sea, en el lugar del accidente murieron Gina, Vicky y Valentina. Doña Oliva estuvo viva hasta el 12 de marzo. Ella estuvo en cuidados intensivos, la metieron a operaciones y todo, y ahí ella falleció. Entonces, eso fue una cosa demasiado traumática. Ahorita ya puedo contarla como y no llorar, pero sí fue algo demasiado, demasiado difícil. Además, yo no estaba acá en Bogotá, yo estaba en Ibagué, Ujú. y pues, claro, o sea, una noticia así que es repentina, tú nunca en la vida te la esperas. O sea, yo creo que el recuerdo más traumático que yo tengo es el de cómo recibí esa noticia. Porque yo me acuerdo que yo me boté al piso, yo gritaba, lloraba, y además, bueno, la lógica en esos momentos no es nada lógica. Yo, obviamente, haría lo que cualquier persona haría en mi lugar, que fue pegarme a llamarla. Porque yo decía, esto no es cierto, y entonces yo la llamo, le hice unas 100 llamadas, y yo en mi mente decía, no, o sea, pero si el accidente fue tan grave para que ellas se murieran, pues porque el celular está timbrando. El celular se habría dañado. Ujú. Era lo que yo pensaba en ese momento, ¿no? Pero bueno, ya pues yo me regreso a Bogotá. Llegué súper tarde porque preciso había trancones, o sea, todo mal. Y, y ya pues regreso acá a Bogotá y ya llegar acá a Bogotá fue enfrentarme realmente a lo que era el dolor de haber perdido pues tanto. Porque realmente de pronto nosotras sí teníamos lapsos en que mientras yo estaba durante el semestre, pues era muy difícil para nosotras vernos. Pero digamos ya los lapsos intersemestrales, pues nosotras estábamos casi que todo el tiempo juntas. Yo Ujú. creo que muchas personas nos ubicaban como, ¿a dónde está Luisa? Pues, ¿dónde está Gina? Entonces, eso fue como, fue el primer dolor que sufrí ese año. Y cómo enfrentar, porque eso sí, de pronto para algunas personas no saben cómo enfrentar ese dolor de una pérdida de alguien tan importante, cómo lo enfrentaste tú y sobre todo, cómo enfrentar una pérdida de una socia en un emprendimiento. Vayan a terapia. Vayan a terapia. Yo no fui, fue un proceso demorado, muy traumático, demasiado traumático. Después de eso yo entré en una depresión, una crisis existencial horrible. O sea, pero en serio, estaba en una depresión tenaz. En ese momento ya había ingresado al SENA a hacer mi segunda carrera, pero estábamos virtual, ¿no? Porque además de todo, o sea, creo que fue el entierro de ellas y como ese fin de semana empezó el simulacro y ya nos quedamos en simulacro. Entonces, De la pandemia. sí, De la pandemia. entonces aparte de eso fue como
no había chance de estar solo, porque tú no estabas solo, en la casa estaba tu familia, estaba... Entonces, eso fue horrible porque siento que eso hizo que yo no sacara el dolor que tenía, porque yo decía, yo tengo que aparentar estar bien. Pero igual no funcionó porque obviamente todo el mundo sabía que yo estaba vuelta a nada, que yo lo último que quería era vivir. De hecho, hubo muchos pensamientos suicidas, al punto en que no solo el mundo estaría mejor sin mí, sino el pensar cómo hacerlo. Yo digo como gracias a Dios nunca estuve sola ese tiempo, porque si no tal vez no Ujú. estaría acá. Y el cómo salí de ahí fue más o menos por mi mamá, porque yo siento que mi mamá oró por mí, pero yo creo que esta mujer oraba por mí día y noche y allá mientras trabajaba oraba por mí, porque en serio era una cosa que yo no me quería bañar, no quería comer, no quería nada. O sea, yo estudiaba porque sabía que algo tenía que hacer porque si no me iba a enloquecer. Llamaba a mi abuelo, pues porque sabía que justamente si no lo llamaba se iba a preocupar horrible. Eh, pero, o sea, era como vivir porque sí, como me baño porque no se preocupen tanto. Voy a comer solo lo justo para que digan que sí comí algo. Entonces, pues claro, la gente nota esto. Y mi tía, que era como quien estaba en ese momento en la casa, pues me cuenta ahora mi mamá que ella era la que le decía como, o sea, no, ella estuvo todo el día llorando. Entonces, hay que hacer algo. Gracias. Ujú. Pero pues mi mamá oró mucho por mí, no sé qué. Ella me invitó que a un grupo de oración y yo como, "Ay, sí". Ya en ese punto, yo sí digo, yo me planteé si era real la existencia de Dios, porque cuando te pasan tantas cosas, porque no fueron solo ellas cuatro, ya después pierdo otra persona, después otras dos más, y fueron como en 5 meses se sumaron como, no sé, como 6, 7 personas. Entonces tú dices como, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué todo? Entonces yo era como, "Ah, bueno, sí, digámosle que sí para que ya no se preocupe y no sé qué". Me invitan a un encuentro y mi mamá me dice, no, mira, yo te lo quiero regalar. Y yo, bueno, está bien. Voy a ese encuentro, tengo un encuentro genuino con Jesús, que esto es algo que uno no lo puede explicar, o sea, tienes que vivirlo para entender qué es lo que pasa, pero me cambia la vida por completo. Obviamente, pues cuesta un poquito más de tiempo salir de la depresión y volver, pero sí, ese fue como mi punto me cambió la vida. Reanudó mi relación con mi papá, por ejemplo, fue uno de los milagros que ocurrió después de esto. Decidió como bueno, otro dato de mi depresión es que mi depresión fue al punto en el que yo no podía llorar. O sea, yo me estaba sintiendo tenaz, ganas de hacerme bolita en la cama y acostarme a llorar, pero no me salían las lágrimas. Entonces, lo primero fue que pude llorar. Entonces, eso ya me ayudó un montón. Después vi a una psicóloga del SENA. Ella me dijo, terapia de choque. Mira algo que tú sepas que te va a romper. Y me da risa porque justo veníamos hablando todo el día de Intensamente. Intensamente era la película favorita de Victoria. Y con Gina nuestra parte favorita era esta parte de Bing Bong de Ujú. Llévala a la luna por mí. Ujú. Y entonces vi esa película y me rompí, me destrocé por completo, pero pues ya era, puedo llorar, entonces pues puedo superarlo. Y pues ya al volver al negocio, ya pues me tomó un poquito más de tiempo porque igual primero me tenía que reponer a mí, mi salud, mi estabilidad mental. Ya después de eso, como, no sé, mi encuentro fue como en agosto y haz de cuenta que como en febrero ya dije como, bueno, pues vamos a seguir trabajando porque no puedo dejar esto aquí. Tú nos hablabas de una segunda carrera. Háblanos un poquito de esa carrera. Que bueno, hablaste mucho del tema de fotografía, que es en lo que te Ujú. enfocas hoy en día, pero ¿cuál fue tu segunda carrera? Desarrollo de videojuegos. A ver, háblanos de eso. Desarrollo de videojuegos. De hecho, cuando yo me inscribí, yo no estaba acá en Bogotá, yo estaba en Ibagué, porque tenía que hacer una serie de cursos y allá estaban más baratos. Entonces, ya después viajé aquí a Bogotá.
Y justo empezamos como, o sea, no como tal desarrollo de videojuegos, sino como esta parte de inducción. Fue como un mes, no mentiras, como 2 semanas de introducción. Eso empezó en pandemia y se suponía que pues ya después arrancábamos presencial, pues no, nos quedamos virtual. Pero no, a la final me encantó porque es un complemento muy bueno de lo que es mi carrera, porque igual tiene que ver con el arte y pues sí se ve programación, sí se ve matemática en efecto, pero también se ve mucho de esto, de escribir la historia del juego, de diseño, de ilustrar, de animar, entonces enriqueció mucho todo lo que ya sabía, entonces siento que ahora lo que tenemos es como una fusión de todo. Ahí, digamos, tu historia fue un poquito no, súper trágica, o sea, perder 6 personas en menos de 5 meses, o sea, es una historia que hasta ahora la escucho, o sea, muchas personas han perdido seres queridos, pero es como que, no, hace 5 años perdí a mi papá, hace 3 años perdí a mi papá, a mi mamá, pero así tan seguido es un golpe durísimo. Sí, no, y si te digo lo más curioso es que ninguno de COVID. Imagínate, fue post pandemia, o sea, un tema post pandemia que uno diría, bueno, fue por un tema del COVID, pero fue un tema muy trágico. ¿Qué consejos? Yo creo que le des unos consejos o es que no lo llamaría tips porque eso es más para temas de emprendimiento, pero sí consejos, sobre todo para una persona que, digamos, no cree en absolutamente nada, no cree en Dios, no iría a un retiro como el que tú fuiste. eh, ¿Qué le puedes decir a esas personas para sobrellevar un problema grave? No necesariamente la muerte, pero sí sé que pueden haber muchos suscriptores que están pasando por una situación muy difícil y no saben cómo sobrellevarla. O sea, yo siento que igual no hay nada que te prepare a ti para la muerte de alguien o para algo trágico, no hay nada que te prepare. Pero sí tienes que entender que la vida sigue y que sí puedes continuar. O sea, si las cosas sean muy, muy graves y muy difíciles, sí puedes continuar, aun cuando tú pienses que no, sí puedes. Sí puedes porque si es algo que tú estás pasando, es porque sí puedes. Y no es necesario que crean en Dios, no sé, piensen en que es el universo, en que, no sé, alguna vez escuché que alguien me dijo que creía que Dios era la física, bueno, ok, piense que es la física la que le está poniendo esta situación y que usted puede con esto. O sea, porque en general, siempre comenzando cualquier cosa pensamos que no podemos. Pero mientras se va avanzando, nos damos cuenta, ah, no, sí, no estaba tan duro. O bueno, sí, estuvo bien intenso, pero lo logré, aquí estoy. Y, y entonces eso es muy valioso, porque cuando te quedas en el, no, o sea, es que es una situación muy difícil y yo me moriría si esto me pasara. Yo antes pensaba así, yo antes decía, o sea, pucha, a mí se me muere alguien cercano y yo me muero, y sí, casi me muero, pero aquí estoy. O sea, aquí estoy después de todo y, o sea, en serio que el crecimiento personal, o sea, no solo en emprendimiento y en todo, sino el crecimiento personal que uno experimenta cuando pasan estas cosas es enorme. Y yo diría que estamos acostumbrados a dar las gracias por cosas buenas, pero también hay que agradecer las cosas no tan buenas. Entonces si yo voy a dar como un consejo o un tip, es agradezca las cosas negativas que le pasan, porque eso es lo que lo está llevando a cambiar de nivel, es lo que lo está llevando a seguir, a avanzar, a ir más allá. eh, es algo que te saca de tu zona de confort, porque tú estás acostumbrado a estar rodeada de la gente que te ama. Pero entonces, ¿qué va a pasar si alguien que está al lado tuyo te ama está faltando? Tú no te puedes quedar ahí, no te puedes quebrar, no te puedes quedar en el problema, que eventualmente es un proceso que te va a tomar, no sé, semanas, meses, años. Es válido, el proceso de cada quien es diferente. Y eso es muy importante también, no compararse con otros. No, pero es que a fulanito de tal se le murió alguien cercano y lo superó al mes. No, esos procesos no son nada comparables, porque cada quien está viviendo su proceso y aprendiendo lo que debe aprender en su proceso. Yo veo que, o sea, cada experiencia que cuentas está como muy basada en las enseñanzas de tu abuelo. Tatis también hablaba un poco de que te encanta el tema de la literatura. Cuéntame si, o sea, esa literatura también viene en parte de tu abuelo, cómo adquiriste ese amor por los libros y por qué es tan importante la literatura para ti. No, la literatura, eso no es algo que venga de mi abuelo. Diría yo que de pronto de mi mamá, que mi mamá me leía cuando estaba niña. Ya luego,
Siento que hubo como una temporada en que no leí. Después me obsesionaba con los libros y me los leía en un día. O sea, yo fui de unos brincos bien interesantes, como de, me leían, leía yo, dejé de leer, sí, me leía un libro en 2 días. Creo que recuperé el gusto con 2 libros cuando tenía, no sé, como 12 años más o menos. Leí El alquimista de Paulo Coelho y como que dije, "No, estuvo bueno". Entonces después leí Vampire de Carolina Andújar, que Carolina es una de mis escritoras favoritas. Entonces ese libro es largo, es como de, no sé, 500 páginas. Y me lo leí en cuestión como de 2 días, porque estaba muy, muy obsesionada. Y es chistoso porque de hecho a mis abuelos, bueno, mi abuela cambió ya de opinión, pero mi abuelo al comienzo era como, a mí me regañaban por leer mucho. Entonces era como, a la mayoría de niños los regañan por no leer, a mí me regañaban por leer demasiado. Era como, pero ya, despéguese de eso. Pero era que te encerrabas literalmente a leer y ya. Sí, es que alguna vez le escuché a un profesor que es que los libros son la droga más sana, Ok. porque una persona que no lee vive una vida, una persona que lee vive muchas vidas. Quiero que nos des unos consejos. ¿Por qué es importante la lectura en el emprendedor? ¿Por dónde pueden empezar a leer? ¿Qué tipo de literatura? ¿Y a dónde los puede llevar si toman el hábito? Eh, el por qué es importante es muy sencillo, porque cuando tú lees se nota. O sea, yo creo que yo tengo amigos o conocidos que literalmente luego de, no sé, hablar 2 horas, dicen como, o sea, se nota que eres una persona leída, que yo el otro día te contaba que tuve esa experiencia, que alguien vio algo que yo escribí, no, se nota que eres una persona muy leída. Y eso es algo que se te nota en el tú cómo le respondes a tus clientes, en el cómo hablas con tus proveedores, en el cómo actúas en tu día a día, en todo se nota, en absolutamente todo. Entonces, si tú no lees de entrada, no tienes la suficiente cantidad de palabras, por así decirlo, o de formas de expresar tus ideas. Entonces vas a empezar a ser redundante. Y tristemente, en el emprendimiento, básicamente la imagen de tu negocio eres tú. Entonces, el cómo hablas, el cómo actúas, el cómo te comportas, todo influye, todo influye. Entonces, el por qué es más difícil emprender sin leer, por eso, porque no, o sea, te estás privando de tener una de las herramientas más poderosas. Entonces, como que principalmente eso. Yo sé que lo ideal sería como decir aquí, no, léanse algo así, que les vuele la mente, algo sobre inteligencia financiera, emocional, pero no, yo la verdad siento que lo mejor es que te gustaría leer a ti, que no sé, que fui al parque y me gustó una piedra negra, investigué cómo se llama y lea algo sobre esa piedra negra, porque el hábito de la lectura se genera cuando, cuando tú lo haces por gusto, porque realmente todos en la vida vivimos leyendo todo el tiempo, constantemente. La diferencia entre los que nos gusta leer y los que no es que a los que nos gusta leer elegimos qué leer. Los que no, pues leen lo que les toca. Que no es como que tú salgas y tú puedas decir, no, yo no quiero leer esos letreros que están allá, además porque si vas manejando te pierdes, por ejemplo. Entonces es como leer es algo instintivo, es algo que ya lo haces porque te toca. Entonces, pues qué rico poder elegir lo que vas a leer. Entonces, si yo tuviera que dar como un consejo para empezar a leer, es, mira qué te gusta, no sé, qué me gusta el fútbol, ¿ok? Búscate algo de fútbol y no te afanes en que es que ella dijo que se lo leyó en un día. No. Como dije antes, el proceso de cada quien es diferente. Entonces, elige lo que te gusta, búscate algo que sea interesante. De hecho, si te gustan las ilustraciones, yo no los culpo. Cómprense libros ilustrados que también son muy hermosos y son muy fáciles de leer. Entonces, es como elegir algo y leerlo al ritmo que puedan. Ya después, si los amarra la historia, créanme que no van a querer parar. Y es igual con un libro de emprendimiento, porque a veces son como anécdotas de empresarios, entonces tú los lees y es como, "Ay, este man pasó por muchas cosas y de pronto yo me siento identificado, entonces quiero seguir". Y otra cosa que yo diría es también entender que no todos los textos son para todos los momentos. Es decir, hay momentos en que yo me puedo sentar a leer
el propósito de aprender en general. Entonces ahí yo me siento con algo que de pronto sea más técnico, que no sé, que yo quiero saber cómo fulanito de tal se hizo millonario y para ver si algo me funciona. Eso es lo que voy a leer en el momento en el que quiero aprender. Estoy enfocada en eso. Pero hay momentos en que también puedo leer porque quiero descansar, porque me quiero desconectar de todo. Entonces, sí, se pueden comprar libros juveniles y ya y léelos. Son libros que son fáciles de leer y los va a desprender de todo porque están lejos del celular, están lejos de la gente, está metido en una historia que no es la suya. Entonces, hay que entender que hay libros para cada momento y no hay que darse de rejo por eso, como, ay, no, es que, no sé, yo me Si no es de leí, emprendimiento, no leo. sí, no, es que entonces, no sé, yo me leí, voy a decir un libro que no me gusta, 50 sombras de Grey, no, entonces soy, no, pues ya, así, ya, no tenía, quería leer una cosa fácil de leer, pues ya lo hizo. Pero, porque sí conozco mucha gente que es como, ay, no, y qué vergüenza, y entonces yo estaba leyendo, no, pues, yo soy súper fan de Harry Potter, de malas, No, al final pero lo o sea, importante es generar el hábito. sí, igual, o sea, sí es muy importante tener momentos de desconectarse. O sea, por ejemplo, yo soy Team Dragon Ball, entonces la verdad, yo soy como, quiero descansar, me voy a poner un capítulo de Dragon Ball. Lo he visto muchas veces, pero no me importa. Bueno, Fernanda, aquí en Emprendeando tenemos una sección que es mi objeto favorito y ese objeto es valga la redundancia, ese objeto que te marca y que ha hecho ese antes y ese después. En producción nos trajeron este objeto tuyo, que no es un libro. Ah. Cuéntanos qué es esto. Aquí también. Ujú. ¿Y por qué es tan importante este dibujo para ti? Bueno, esto nos remonta a la historia, la triste historia de antes. Cuando estábamos con Gina, nosotras teníamos jornadas de trabajo densas. Y pues ella tenía una chiquita, mamá soltera. Entonces, siempre, evidentemente, estaba ahí Victoria. Y pues yo me quedaba en la habitación de Victoria y ellas dos se quedaban en la habitación de Gina. Pero evidentemente, me dormía más tarde porque pues yo no tenía responsabilidades. Entonces, en una ocasión, Vicky me hizo este dibujo. Me dijo, antes de irse a dormir, me dijo, mira, te dibujé este dinosaurio para que no duermas sola. Entonces, yo lo guardé. Y cuando, después del accidente, no sé, meses después que yo estaba como organizando mis cosas, encontré el dibujo y se volvió una cosa demasiado importante para mí, porque entonces se volvió como ese símbolo de ella en mi vida. De hecho, si tú entras a mi Facebook, es lo que está ahí de portada en mi Facebook, este dibujo, porque es muy, muy, muy importante para mí, pues, recuerdo de esas jornadas extensas, donde a veces dormíamos 1 o 2 horas y otra vez 5 minutitos de la lloradita emprendedor y siga. Entonces, eso y pues que sí, o sea, creo que de eso lo más difícil fue como pensar en que Vicky tenía toda una vida por delante que no va a vivir. Entonces, eso se volvió como la representación de ellas. ¿Y no te genera una inspiración o unas ganas de continuar también esos proyectos, ese emprendimiento que Sí. tienes? Sí, claro, o sea, lo que yo les estaba diciendo ahorita, o sea, digamos que si a mí me preguntan cómo nació Gilu, o sea, literalmente fue así, sentadas en la sala del apartamento de Gina, hablando y tomando tinto, diciendo ay, montemos algo entre las dos, porque sabemos que somos buen equipo de trabajo. Y yo repito constantemente que para mí cada crecimiento, pues claro, es súper chévere, porque qué rico crecer y qué rico cumplir tus sueños, pero siempre está el dolor de que esos sueños no son solo míos, que esos sueños ella también los debería estar viviendo. Y que todo esto iba a llevar a un conjunto de que tal vez en un futuro sus hijos y los míos iban a trabajar juntos. Es algo que ya no va a pasar. Entonces, sí ha sido muy motivador, inspirador y todo, pero igual también es algo que todos los días me acompaña, tengo una responsabilidad grande encima. Antes no la tenía, ahora sí, porque ya no estoy luchando solo por mis sueños, estoy luchando por mantener un legado y por también hacer realidad los sueños de ella, porque sé que es lo que ella hubiera hecho si hubiera sido al revés. Ok,
hemos hablado como de unas 4 facetas que tienes, pero no hemos hablado de una. Aparte eres profesora, o sea, aparte enseñas a niños en colegios. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, o sea que si tienes jefe. no, pero eso es, es más como una hermandad, ¿cierto, Erika? Bueno, cuando, cuando Gina todavía estaba, esto fue como 2019, yo empecé con las clases porque a ella le sacaron las amígdalas y tuve que hacer un reemplazo porque ella no podía hablar. Entonces necesitaban quien fuera a gritar a esos niños, evidentemente. Entonces fui a hacer el reemplazo, pero fue una cuestión cortica, no sé, fue como un mes. Y ya después de eso fui como a hacer otros reemplazos de otros profesores, pero esto ya fue como posterior a la pandemia, ya sin depresión. Y el año pasado, bueno, estuvimos en un evento que nos llevó, también nos sacó de nuestra zona de confort. Finalizando ese evento, me llama Erika y me dice, Erika es la hermana mayor de Gina, o sea, ella fue quien quedó a cargo del colegio. Me dice, necesito verte mañana, por favor, pásate al colegio porque necesitamos hablar. Me dicen que necesitan un docente de informática y pues que consideran que sería como la persona que cumpliría como con esos requisitos y que de pronto cumpliría muy bien el papel porque era el puesto que tenía Gina anteriormente. Entonces ya yo acepté. Inicialmente esto empezó como solo finalizando el año pasado, pero pues este año se presentó la oportunidad de volver y pues nada, ahí estamos con los niños que me van a sacar canas. Pero... no, pero no, yo aprecio mucho a mis estudiantes. Es muy rico saber que uno puede contribuir también desde ese punto, porque yo pienso que todos debemos contribuir socialmente de alguna manera y pues siento que lo más claro es en un colegio. Entonces, qué rico eso. Te voy a hacer 5, 6 preguntas muy rápidas. También me debes responder muy rápido, así que prepara. ¿Sí? Como siempre. Bueno, em, ¿tu libro favorito? Ush, pero empezamos densos. Nos toca así rápido. Ush, no, no sé. No quisiera decir que Harry Potter, pero no. Eh, ay, es que son muchos, ¿no? No sé. Puedo decirte mis autores favoritos: Carolina Andújar, Katzenbach y Esteban Cruz. Ok, una película que te ha inspirado. Tengo varias. Diría que si tuviera que ver con el emprendimiento, Pasante de Moda. Y si no, sí decido quedarme. Una canción que te haya marcado, que te marque. Eh, Puedo decir que me gusta mucho, que la amo mucho y que me llega a lo más profundo, Tejiendo un amor del son del frailejón. Ok, ¿de quién es? El son del frailejón. Así se llama el El grupo. grupo. Ok. ¿Cómo se ve Fernanda en 10 años? Próspera. Con tu empresa, con la que tienes. Próspera en todos los aspectos. ¿Y qué hubiese hecho Fernanda si no hubiera estudiado fotografía? Hubiese sido escritora. Escritora. Genial. Yo se voy a poner un toque dramático. Y es, si tuvieras por 5 minutos a Gina, ¿qué le dirías? Uy, no creo que le diría nada. La abrazaría. La abrazaría. Creo que es con lo que me quedé porque mi intención, yo igual me iba a regresar ese día y esa noche nos íbamos a ver. Entonces, la abrazaría. No haría falta palabras, solo la abrazaría. Sé que con eso ella entendería todo. Hablemos un poquito más de Gilu y cuéntanos cómo ha sido esa evolución de estos años y qué se viene para Gilu. Bueno, entonces, ¿quedamos en qué? En 2021 arrancamos otra vez, Ajá. finalizando el año. Y para el año pasado nos salieron ya unas agendas para colegio y eran 50 y yo me sentía muy emocionada porque será un montón para mí. Y bueno, las logramos, las hicimos, las entregamos. Eso fue como empezar el año con un montón de trabajo, porque cuando uno trabaja solo, eso es, mejor dicho, no duermes. Eh, ya después de eso empezamos a asistir, bueno, como intermedio con eso, ya habíamos empezado a asistir a unas ferias
en los blogs de Colsubsidio y eran como más o menos cada 2, cada 3 meses. A veces conseguíamos como una feria por mes y pues así estábamos como piloteando todo. Em, y ya en julio llega una feria para nosotros que fue, también fue como un antes y un después, que nos marcó en crecimiento, porque dijeron como, bueno, vamos a celebrar el cumpleaños de Harry Potter. Ya dije yo que soy muy fan de Harry Potter. Y, y entonces dijeron como, no, pues veamos si podemos conseguir como más patrocinadores y Ujú. eso. Yo soy Team Penguin Random House. Entonces conozco a personas de esta editorial y dije como, bueno, pues gestionemos a ver si de pronto la editorial nos puede apoyar, ta, ta, ta. Lo logramos y entonces la organizadora del evento me dice, bueno, pues ven y pon tu puesto, porque pues tus productos son muy chéveres, no sé qué. En ese evento lanzamos los cuadernos de hoja blanca y para nosotros fue desacomodarnos completamente porque no, o sea, estábamos acostumbrados a ferias de un día, máximo 2 días y ya eso era, mejor dicho, un sacrificio tenaz. Pues esta feria fue de 12 días. Entonces era una cosa loquísima. Además, para esta época también se casó un primo, yo tenía que salir de la ciudad, entonces implicó contratar más gente, gastar un montón en transporte, en alimentación, en el estante, en productos, en todo. Y también aprender a gestionar esto de delegar, que es tan difícil. Cuesta mucho trabajo. Entonces, el delegar, el confiarle la plata a alguien más, confiarle tu mercancía a alguien más, o sea, en serio es como una actividad de desprendimiento bien interesante para todos los emprendedores. Entonces ya ahí hubo un crecimiento bastante, bastante Más grande, grande. Ujú. sí. Y pues pensábamos que el año pasado habíamos llegado a un crecimiento uf, espectacular. Y este año empezamos ya como con un pedido de 500 agendas, o sea, 10 veces más que el año pasado. Y empezó durito el año, ya a 26 de enero nosotros estábamos. Y sí, nos damos vacaciones, pero no, esto ha sido sabroso. Ya tuvimos nuestro primer evento que fue de Jurassic. Ya tuvimos también nuestro segundo evento que fue de los cazafantasmas. Y ahorita en julio que está el de Harry Potter. Ahora, aparte pues de esto, ahora haces parte de este proyecto, como lo comentamos al principio. ¿Cómo te has sentido con este proyecto? Obviamente tiene mucho que ver con tu carrera, todo que ver con tu carrera básicamente. ¿Cómo te visualizas en este proyecto? ¿Cómo te ha parecido? ¿Cómo te has sentido? Próspera. Por eso mi respuesta fue próspera. Porque es un crecimiento en todas las áreas. Tú no puedes ser próspero en una cosa sin estarlo en otra. Entonces, primero, hacer parte de eso ha sido una cosa impresionante porque es mucho aprendizaje, es estar todo el tiempo solucionando, ¿cierto? Solucionando detrás de cámaras. De hecho, yo aquí estoy como sufriendo, como, ay, sí, yo sé que la batería, yo sé que la memoria. Entonces, es poner en práctica muchas de las cosas que nosotros aprendimos en la universidad, que era como, o sea, en serio, en el momento te toca solucionar. O sea, ¿cómo? Usted mire a ver qué hace. Entonces, esto ha sido rico porque también nos desacomoda, porque pues ya veníamos como de, bueno, producimos, imprimimos, mandamos a anillar y se va para venta. Claro, es un proceso larguísimo en donde nosotros intervenimos en todo, pero es un proceso muy metódico. Aquí no, aquí no sabes qué va a pasar. Aquí no sabes si va a pasar la ambulancia, si va a pasar el avión, no sabes si va a temblar y se caen las cámaras, no sabes nada. Entonces, para mí ha sido un desacomodarme y me gusta estarme desacomodando constantemente porque es lo que me lleva a explorar otras cosas. Entonces, emprendiendo ha sido eso para mí. O sea, me parece rico venir acá porque es disruptivo en mi vida. Y cómo me veo dentro del proyecto, porque no, o sea, pues además que siento que ha sido, también va esto combinado con lo social, ¿no? Es una forma más de contribuir a la sociedad. Eh, de pronto esto es como muy de nicho, muy, bueno, vamos a emprendedores, pero realmente creo que todos en la vida en algún momento hemos querido emprender, solo que a veces nos da miedo o simplemente el sistema de educación nos dice
no, o sea, es que es más fácil buscar trabajo y pensionarte. Y pues tal vez sí, la verdad yo admiro a las personas que trabajan y se pensionan, porque nunca lo he intentado, no lo he hecho, y siento que para mí sería muy difícil. Em, pero es como este espacio para también abrirle la mente a personas que tal vez han querido hacerlo y no lo han hecho. Entonces, siento que lo más grande que sueño es que esto pueda llegar a tantas personas que en serio haya un cambio social. Y sepan que de igual manera, pues todo lo que ustedes están viendo en YouTube, redes sociales, gran parte de todo ese trabajo es gracias a Fernanda y a Juli, que está por allá atrás, que no se quiere mostrar en cámaras. No, pero ahorita le toca venir. Pero bueno, la magia, esto realmente hacer este tipo de contenido es muy retador, realmente conlleva mucho trabajo. Ustedes desde sus casas ven un video de una hora y media, pero realmente el proceso de producción que hacen ellos es bastante fuerte y hacemos todo el esfuerzo posible para lo que tú decías. Tratar de entregarles el mejor contenido, tratar de entregarles información de calidad, traerles personas que realmente les aporten cosas no solamente en tema de emprendimiento, porque creo que van a haber muchas entrevistas que vamos a lanzar en temas de crecimiento personal, psicología, comportamiento humano. O sea, al final el emprendimiento no solamente se basa en una transacción monetaria, sino, o sea, es un conjunto de cosas, lo que tú mencionabas ahorita, próspero en todos los sentidos. Entonces, tratar de llevar un poco en equilibrio todas esas áreas es lo que queremos y es la intención que tenemos de enseñarles a través de los invitados que traemos aquí. ¿Qué se viene ahora para toda esta siguiente parte del 2024? Uf, va a estar movidita, va a estar movidita porque desde el año pasado nos venimos soñando una línea de productos que hemos venido trabajando. Entonces creería yo que este año va a ser como toda esa preproducción para 2025. También se vienen nuevos productos, como ya lo dije. De hecho, ya ahorita en febrero tuvimos nuevos productos y ahorita cada evento vamos a tener eventos exclusivos para cada evento. Entonces no se los pueden perder porque no vuelven a salir. Ya, digamos, si no compraron dinosaurios en Jurassic, ya no. Entonces, eso es, creo que es una de las cosas más ambiciosas, el poder sacar diseños únicos que no vuelven. Vamos a tener más productos y pues con Emprendeando también vamos a estar en muchos lugares, entonces, cuestión de crecimiento por todo lado. Genial. ¿Cómo pueden encontrarte? ¿Cómo pueden saber de esos eventos? Pues menciónale a nuestros suscriptores tus redes sociales, cómo te pueden contactar, cómo te pueden ubicar. Bueno, nosotros estamos por el momento únicamente en Facebook e Instagram como @gilulc. Próximamente va a haber lanzamiento de página, entonces ya van a poder encontrar toda nuestra tienda virtual para poder comprar ahí directamente. Y ya básicamente eso, por teléfono, que también en las redes sociales está nuestro número de WhatsApp. Ahora llegamos a una sección en Emprendeando y es que es muy importante dejar una tarea para todas las personas siempre en cada episodio, como ya lo conoces. En tu caso, ¿cuál sería esa tarea que les vas a dejar a todos para este episodio? Bueno, y a mí me encanta dejar tareas. Como toda una profe. Mi momento favorito es ser profesora. Entonces estaría muy basada en lo que era el tip que di ahorita, y es pensar en esas cosas tal vez no tan buenas que tenemos que agradecer. Entonces yo diría que esta semana si tomen el tiempo de pensar qué es eso malo que yo debo agradecer porque está forjando en mí una mejor persona, que me está llevando a avanzar en el proceso. Y si se animan lo pueden dejar por ahí en los comentarios. Suscríbanse, den like, campanita. Y si alguno de mis estudiantes lo ve y lo hace, ahí le voy a poner puntos adicionales. Tienes cinco, yo me encargo. No, porque me parece interesante que desde ahora empiecen a haber contenido de interés. Entonces, si lo hacen y lo comparten en clase el miércoles cuando tengamos, me dicen, profe, lo hice, vea, y no, les ustedes aseguro. Comentan y ella chequea ahí en la lista. No, pero me tienen que avisar porque Aprovechando eso que dices, yo voy a hacer una invitación a toda la comunidad para que escriban en los comentarios cuál fue esa situación complicada que tuvieron que vivir en su vida y que les marcó un antes y un después de lo que son ahora.
Bueno, y a toda nuestra comunidad queremos dar las gracias por estar aquí en un episodio más. Agradecerte nuevamente a ti, Fer, por estar aquí con nosotros. Ya no solo atrás de cámara, sino ahora aquí contándonos tu historia. Los invitamos a todos, por favor, denle aquí abajo en la campanita, como dijo Fer. Si le dan en la campanita van a poder estar notificados sobre todos los capítulos que se vienen, las entrevistas espectaculares que vamos a tener. Síganos en nuestras redes sociales como Emprendeando Podcast. Próximamente vamos a tener unos eventos. Tenemos una página web que es www.emprendeandopodcast.com, donde vamos a estar también actualizando toda la información que tenemos para ustedes de valor. Tatis, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tienes para aportar? Y que muy pronto se van a lanzar los blogs y los temas de interés para cada uno de los emprendedores que quiera compartir temáticas del día, comentar, tener un poco más de conocimiento. Así que no solamente van a tener contenido de valor en este podcast, sino también en la página web. Por ahora nos vamos, pero no se pierdan los otros episodios que tenemos en Emprendeando. Gracias, comunidad. Chao. Chao.